Hubo algunas tentaciones donde Jesús, la única manera de vencer era que tenía que luchar, orar y resistir. A veces ir al desierto, clamar a Dios en medio de la noche o temprano en la mañana con un fuerte llanto y lágrimas diciendo: Padre, no quiero pecar, no quiero que la muerte espiritual me toque, no quiero sentir ni el olor de ella. La cosa es que hay muy pocos cristianos que oran de esta manera para ser libres del pecado. Ellos ponen excusas tontas y dicen: no, hermano, yo oro 2 veces al día, pero nunca lo he conseguido. Y te diré que podrán pasar 100 años y no lo vas a obtener por la forma en que oras. Comienza a orar como Jesús oró, desesperadamente. Creo que hay muchos creyentes que oran desesperadamente hasta que un familiar tiene cáncer y el doctor les dice que ya no hay esperanza. Ellos oran 10 veces más por eso que por obtener la victoria sobre la masturbación o por los pensamientos sexuales sucios, esos que los llevan a la tentación sexual. Ellos no están desesperados. Así que Dios dice en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 29, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando busquen a Dios con todo su corazón, y todo aquel que busca a Dios de todo corazón, lo más probable será que lo va a encontrar. Así que si encuentras unos hermanos que obtienen la victoria sobre el pecado y tú no, no digas por qué. Ellos están buscando a Dios desesperadamente más que tú. Tú eres casual, pero ellos son radicales. Ellos están orando y clamando noche y día, y tú solamente te vas a dormir tranquilo en paz. Entonces ves por qué ellos huyen de la tentación y tú no. Dios es un galardonador de los que le buscan con diligencia. ¿Por qué Dios ha permitido que tenga este deseo cuando somos tan jóvenes? Quiero decir, incluso si comienza a los 15 años, es un deseo muy fuerte. Recuerden que algunos de ellos no se casan hasta los 30 años o a los 25 años. Son 10 o 15 años de lucha. ¿Por qué no solamente, por ejemplo, los niños de 2 años no tienen esta lucha? Pero si Dios permitió que llegara a cierta edad, ¿por qué no permitió que llegara a una edad posterior en la cual no estuvieran luchando tanto? Por ejemplo, una edad más cerca cuando ellos ya se van a casar. Y allí nuevamente tenemos que aceptar la sabiduría de Dios. Aún en esto vemos la soberanía y la sabiduría de Dios, porque Dios permite que este deseo comience en un joven para que pueda combatirlo y conquistarlo antes de casarse. Si crees que la única forma de conquistar el impulso sexual es casándote, está bien, pero no es la mejor manera. Lo mejor es vencer esto cuando eres joven, cuando eres fuerte, cuando ese deseo está fuerte en ti y amas a Jesús y buscas ser lleno del Espíritu Santo y caminas apasionadamente por el camino de la cruz y lo superarás. Eso es tremendo y creo que así tendrás un matrimonio muy feliz. Si lo has hecho así en los días cuando eras joven. Ahora, esos que lo han hecho se arruinaron mucho a través de la indulgencia sexual. No digo que no tengan un matrimonio feliz, pero cada hombre tiene que cosechar lo que ha sembrado. Esa es una ley que no puede cambiar. El perdón es para todos, sin importar cuán grande sea tu pecado. Puedes recibir el perdón, pero el hecho es que, por ejemplo, si miras pornografía desde que eras muy joven, tenías unos 15 años, y luego te casas, vas a estar plagado de muchos sueños sucios durante los próximos 30 años. Por eso es mejor que lo enfrentes, a menos que seas radical, y Dios puede ayudarte a superarlo. No estoy hablando de los pensamientos, estoy hablando de los sueños, porque los pensamientos se pueden superar. Depende de lo radical que tú eres, al desear la victoria sobre el pecado. Pero los sueños son pecados inconscientes, y eso es a raíz de lo que hemos almacenado en nuestra memoria. Y nuestro inconsciente sabe que amamos esas cosas, y por eso es que lo observamos. Por ejemplo, si vio una película sucia, tal vez no una película sucia totalmente,
Tal vez una película que tendrá por lo menos unos 15 segundos, alguna escena impura, pero es posible que a través de los años olvides que esa película duró 2 horas, pero siempre recordarás esos 15 segundos. ¿Por qué pasa eso? Porque el sexo es un deseo muy fuerte dentro de nosotros. Mira, el amor por el dinero no es tan fuerte dentro de nosotros. Pero el sexo es parte de nuestro deseo corporal, por lo que es un deseo muy fuerte. Por eso debes ser cuidadoso de no almacenar muchas imágenes malas en tu mente, ya sea por los libros que lees o las películas que ves. Quiero decir, si sabes que una película tiene algunas escenas sucias, es mejor evitarlas por completo. Algunas personas dicen que si saben dónde está la escena sucia y la adelantan, eso es algo arriesgado. Es mejor evitarlo. No van a perder nada por no ver esas películas. Hay películas limpias que puedes ver, pero debes tener mucho cuidado. En los viejos tiempos solíamos ver que todo estaba clasificado, clasificación R, pero ahora vemos que todas no están clasificadas y están bastante sucias, por lo que he dicho. Así que no podemos guiarnos por la clasificación, porque los estándares mundiales de clasificación son muy diferentes de los cristianos. Lo siguiente que tienes que saber es que Jesucristo vino como un hombre como nosotros. En Hebreos capítulo 2 dice que tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Hebreos capítulo 2 versículo 17. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y el fiel sumo sacerdote. En el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Piensa en esto. Cuando eres tentado, en cualquier área que sea, puedes ir donde Él para que te ayude. Ahora, somos tentados de muchas maneras. De la misma manera fue tentado Jesús. Y si nos imaginamos que Jesús no fue tentado en el área sexual, entonces tendríamos que decir, Señor, en esta área de tentación tú no fuiste tentado. Tú no sabes por lo que estamos luchando. Esto no es verdad. Hebreos capítulo 4, verso 15 es muy claro. Él fue tentado en todas las cosas, así como nosotros, pero no pecó. Así que definitivamente Jesús fue tentado en todas las áreas fuertes que tú y yo hemos sido tentados, especialmente en el área sexual. Y él no pecó. Ahora piensa esto muy bien. Jesús no usa su poder como Dios. Y la razón por la cual menciono esto es porque en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que el secreto de vivir una vida piadosa está en ver a Jesús como vino en carne. En carne significa que tenía voluntad propia. No había pecado en su carne, pero vino con una voluntad propia, donde él podía decidir decirle sí o no a la tentación, o decirle sí o no a Dios. Él tenía libre albedrío. Eso dice en Juan capítulo 6, verso 38. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. Y si tú quieres saber qué luchas tuvo a veces con las tentaciones, puedes ver lo que pasó en el Getsemaní. Él luchó y venció. O como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 7, donde dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Hubo algunas tentaciones donde Jesús, la única manera de vencer, era que tenía que luchar, orar y resistir. A veces ir al desierto, clamar a Dios en medio de la noche, o temprano en la mañana, con un fuerte llanto y lágrimas diciendo, Padre, no quiero pecar. No quiero que la muerte espiritual me toque. No quiero sentir ni el olor de ella. La cosa es que hay muy pocos cristianos que oran de esta manera para ser libres del pecado. Ellos ponen excusas tontas y dicen, no, hermano, yo oro 2 veces al día, pero nunca lo he conseguido. Y te diré que podrán pasar 100 años y no lo vas a obtener por la forma en que oras. Comienza a orar como Jesús oró, desesperadamente. Creo que hay muchos creyentes que oran desesperadamente hasta que un familiar tiene cáncer y el doctor les dice que ya no hay esperanza. Ellos oran 10 veces más por eso que por obtener la victoria sobre la masturbación o por los pensamientos sexuales sucios. Esos que los llevan a la tentación sexual. Ellos no están desesperados. Así que Dios dice en la Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 29,
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando busquen a Dios con todo su corazón, y todo aquel que busca a Dios de todo corazón, lo más probable será que lo va a encontrar. Así que si encuentras unos hermanos que obtienen la victoria sobre el pecado y tú no, no digas por qué. Ellos están buscando a Dios desesperadamente más que tú. Tú eres casual, pero ellos son radicales. Ellos están orando y clamando noche y día, y tú solamente te vas a dormir tranquilo en paz. Entonces ves por qué ellos huyen de la tentación y tú no. Dios es un galardonador de los que le buscan con diligencia. Él nunca cambia. Todos son sus hijos, pero Él recompensa a los que le buscan con diligencia. Aún para Jesús la ley era la misma. Oraba con gran clamor y súplicas, ahí en Hebreos capítulo 5, verso 7, al que fue capaz de salvarlo de la muerte. Él entendió que con sus fuerzas y su determinación no podía vencer la tentación sexual. Él le dijo al Padre, sálvame de pecar. Él era indefenso, dependía del Padre. Y nosotros somos indefensos, dependemos del Espíritu Santo. Él tenía los recursos para vencer. Pero podemos ver que Él nos da este gran ejemplo. En la ley del Antiguo Testamento, las personas no tenían al Espíritu Santo. Entonces, yo estoy seguro de que ellos no pudieron vencer el pecado sexual, o los pensamientos sucios, la masturbación, nada de eso. Pero cuando vino el Espíritu Santo, las cosas fueron diferentes. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice, este es el secreto de la piedad, y esta es la vida de Cristo. Y es verdad que vivir una vida piadosa no es un asunto fácil, pero la respuesta está en Cristo. Él vino a la tierra como nosotros. Así que, ¿dónde está la respuesta a todo esto? No es cuando murió en la cruz. Si ven, Él vivió 33 años tentados como nosotros sin pecar. Entonces, tenemos que hacer de Jesús nuestro ejemplo. Y esa es la razón por la cual toda esta doctrina de Cristo, de que Él vino en la carne y fue tentado así como nosotros, ha sido combatida con uñas y dientes por el diablo a través de sus agentes. Y tú sabes que durante 40 años me han dicho hereje, falso maestro. La verdad, no me sorprende que el diablo esté enojado con cualquiera que enseñe la victoria sobre el pecado. Él no quiere eso. Él quiere que la gente viva derrotada, que ellos sigan así y retrocedan y caigan en las garras del diablo. Así que para mí esta es una de las pruebas más claras que si vivimos así como Jesús vivió en la carne, este es el secreto de la piedad. Y por esto hemos tenido una gran oposición al predicar que Jesús fue tentado exactamente como nosotros. Y no solo predicarlo, porque hay personas que lo predican, no solo en el área sexual, sino vivir demostrando que hemos encontrado el secreto de que podemos vivir una vida y vencer el pecado no solo en el área sexual, sino aprender a perdonar a los demás, a vivir sin murmuraciones y quejas, aprender a regocijarnos siempre. Esto es Cristo manifestado en la carne, y el sexo es solo un área. Y lo otro que quiero decir es que no podemos aceptar el sexo por sí mismo. El pecado es como un gran círculo, y gran parte de este es el sexo, y estoy de acuerdo, pero hay otros segmentos: la murmuración, la queja, los celos, la ansiedad, el miedo, el amor al dinero. Es un gran círculo el pecado, con segmentos diferentes. Así que si le digo al Señor, dame la victoria sobre este segmento, así será. El pecado no gobernará sobre ti. Eso incluye todos los pecados. Así que debo buscar la victoria total sobre el pecado, no solo la tentación sexual, aunque pueda ser lo que más te afecta. Tienes que tratar seriamente los otros pecados en tu vida, porque deshonran a Dios. Si murmuras y te quejas, deshonras a Dios. Si te enojas, deshonras a Dios. Así que busca la victoria total. Eso es muy importante. Ahora, quiero que veamos cuál es la definición del pecado. Hay personas, lo crean o no, y son cristianos que dicen que la masturbación no es un pecado. Ellos dicen que eso no es malo. Ellos dicen que esto les ayuda a no cometer adulterio. Y así un hombre se libra de la tentación de cometer adulterio. Asimismo, hubo un pastor que dijo que la masturbación era un regalo de Dios, que era algo maravilloso. ¿Puedes creer que hay gente que enseña estas cosas?
Ahora, personalmente te diré que no creas estas cosas, porque creo que esa es una mentira, porque nuestra definición del pecado determinan si estas cosas son pecados sí o no. Los pensamientos sucios son pecados. La masturbación es pecado. Déjame darte 3 definiciones del pecado y se encuentran en la Biblia. La primera está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Esta es la transgresión de la ley, la cual significa hacer algo que Dios ha prohibido. Dios dice, no lo hagas y tú lo haces. Ese es el pecado. La otra está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que Dios dijo algo que tenemos que hacer, animarse unos a otros y no lo hiciste. Así que hay 2 tipos de pecados. Uno es lo que Dios te dijo que no hicieras y lo hiciste. Y el otro lo que Dios te dijo que hicieras y no lo hiciste. Porque hay 2 tipos de mandamientos. Honrar a tu padre y a tu madre. Si no lo haces es pecado. El otro es no cometer adulterio. Y si lo haces es un pecado. Es como cuando le dices a un niño que coloree dentro de un círculo. Si colorea fuera del círculo está malo. Así que son pecados de comisión y pecados de omisión. En general los reconocemos como pecados de comisión, pero los pecados de omisión no solemos tomarlos en serio, porque no lo hemos leído en las Escrituras. Y pensamos que eso no es tan importante como animarse unos a otros. Muchas personas casadas nunca animan a sus esposas. Si abofetean a sus esposas, saben que es pecado, pero no creen que no animar a su esposa es pecado. Esa es la naturaleza humana, y una de las razones de esto es que confiamos en nuestra conciencia, pero nuestra conciencia no es la guía perfecta para saber cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Tu conciencia debe ser sensibilizada a través de la lectura de la palabra de Dios. Solo así tu conciencia comienza a comprender cuál es la voluntad de Dios. Entonces, así sabrás qué es el pecado. Y aquí está la tercera causa, la cual es la más importante. Yo le he preguntado al Señor cuál es tu definición del pecado. Y sabes, es como si pasaras del primer grado al segundo, tercero y cuarto grado. Así que aquí está lo que yo hoy veo como la definición más fuerte y clara que he descubierto en las Escrituras, y está en Romanos capítulo 3, verso 23. Así que les dije pecados de comisión y pecados de omisión. Pero más allá de todo esto, ¿qué dice Romanos capítulo 3, verso 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo que el pecado es, según esta definición, estar por debajo del estándar de la gloria de Dios. Cualquier cosa que esté por debajo del estándar de la gloria de Dios es pecado y está destituido de la gloria de Dios. Así que digo que esa es como una definición del pecado. Y nunca escuché a nadie hablar sobre esto. Y me ha quedado muy claro a medida que he ido estudiando las Escrituras. Ahora entonces preguntémonos qué es la gloria de Dios. Cuando le preguntas a alguien qué es la gloria de Dios, algunos creen que es una luz brillante o algo en los cielos. No es así. ¿Cómo define eso el pecado para mí? Ahora comparo en la escritura y voy al libro de Juan en el capítulo 1, en el verso 14, donde dice que la palabra se hizo carne. Está hablando de Jesucristo, viniendo en la carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre. Vimos la gloria de Dios en Jesús. Y no era solo una luz brillante, era una vida. Era una vida llena de gracia y verdad. Así que la gloria de Dios fue vista en la vida de Jesús en la tierra. Así que la vida terrenal de Jesús demuestra la gloria de Dios. Así que cuando lees acerca de la gloria de Dios en este contexto, así puedes ver la gloria de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 en el verso 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios o en la vida de Cristo. Ahí es donde se ve la gloria de Dios. Así que si conectas esto con Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaron y están destituidos de la vida de Cristo.
Esa es la respuesta. Entonces, así que aquí está mi definición del pecado. Cualquier cosa que no sea como Cristo, como veo en las Escrituras en la vida de Jesús, es pecado. Y es por eso que yo digo que mientras vivas en la tierra y no te hayas vuelto 100% como Cristo, lo cual sucederá solo cuando Él regrese de nuevo, tienes que decir que hay pecado inconsciente en ti. El consciente puedes verlo, pero incluso si ves todo tu pecado consciente, todavía hay 10 veces más pecado inconsciente dentro de ti. Y esta es la razón por la cual no tenemos que sentirnos orgullosos. Pensar que solo porque hemos conquistado el 10% de nuestros pecados, nos sintamos mejores que todas las demás personas en el mundo, porque todavía hay un 90% de pecado podrido en usted, o sea que no es semejante a Cristo. A veces hay momentos de frustración o tentación, o algo se sale de control. Así que cualquier cosa que no se parezca a Cristo y es pecaminosa, inmediatamente obtengo la respuesta. Y cuando preguntas que si la masturbación es pecado, es muy fácil de descubrirlo. ¿Crees que alguna vez Jesús hizo eso? En mi mente eso es imposible, completamente fuera de contexto. Eso muestra que la masturbación es un pecado que está por debajo de la gloria de Dios. Y no dejes que nadie más te convenza con ningún argumento. O que puedes aliviar cierta presión sexual. Es cierto. Es como decir que puedes aliviar cierta presión viendo 5 minutos de pornografía. Pero ¿qué ganas con eso? Has agregado más basura a tu mente que te atormentará por el resto de tu vida. Pero el hecho que hayas obtenido un poco de alivio no significa que no hayas pecado. Les daré un ejemplo. No es en el área sexual. Supongamos que estás enojado con alguien. A veces entre los esposos hay muchas fricciones y a veces cuando uno le grita al otro siente un gran alivio. Y dice que después de haberle dicho todas esas palabras siente una paz. ¿Crees que ese es un alivio piadoso? Claro que no. Tuviste alivio porque hiciste tu propia voluntad y satisfaciste tu enojo con esa persona. Y así, cuando una persona dice que obtiene alivio a través de la masturbación, ¿por qué? Satisfaciendo tu lujuria para obtener cierto alivio. Pero la Biblia dice que este tipo de placer es pecado. La Biblia no niega que no hay placer en el pecado. La Biblia lo dice muy claramente en el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 25. Hay un placer en el pecado. Está escrito en la palabra de Dios, pero también está escrito que es un placer pasajero. Cada vez que peca en cualquier área, ¿cuánto tiempo dura ese placer? Es por un tiempo. Después viene la culpa, la autocondenación, el desaliento, y es ahí donde el diablo quiere atraparte para poder derribarte. Así que es tonto obtener este tipo de alivio, porque entonces el diablo ganó la victoria y ahora él puede condenarte y afectar tu relación con Dios. Te condenas a ti mismo y te sientes desanimado. Tu efectividad para Dios se ha ido. Si queremos ser efectivos para Dios, y si nuestra boca, sabes que el Señor habla en Isaías 49 sobre Jesús, y esta verdad es para nosotros también. A menudo lo he tomado para mí mismo. Es una profecía sobre Jesús. En Isaías capítulo 49, en el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda. No la espada de un asesino, ni el cuchillo de un asesino, sino el cuchillo de un cirujano. El cuchillo de un asesino es igual a muerte. El cuchillo de un cirujano trae vida. Y mi boca debe ser como un cuchillo afilado, que no duda como un cirujano al momento de abrir a una persona. En los tiempos de antes, ellos lo hacían sin anestesia. No sé si sabes que antes que se descubriera la anestesia, simplemente ataban de pies y manos a los hombres y operaban sin importar cuánto gritaran. Y luego solo lo abrían. Tienes que ser un cirujano bastante despiadado para hacer algo así. Pero él sabía que ese cuchillo iba a traer vida.
Dios ha puesto en tu boca una espada afilada, y el objetivo del diablo es desafilar esa espada con la pornografía y el pecado sexual y muchos otros pecados para que la espada no corte más. Y así no podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos nosotros, para ser sus testigos. Incluso si no es un predicador, si su eficacia es un testimonio, se verá seriamente comprometida o va a estar embotado. Si no toma el estándar del pecado que la Biblia lo llama pecado, entonces estará por debajo de la gloria de Dios. Entonces, cuando piensas cierto tipo de pensamiento que te llevan a ver cierto tipo de películas, pregúntate, ¿podría ver esta película con Jesús? Y esto es lo que pasa cuando queremos tener comunión con Jesucristo. Si caminamos en la oscuridad y decimos que tenemos comunión con Él, estamos mintiendo. Toda nuestra vida cristiana es una comunión con Cristo y hacemos lo que se supone que debemos hacer. Así que en cualquier momento en particular, lo que estoy haciendo yo no podría compartirlo con Cristo, entonces no debo hacerlo. La Biblia no dice que no debo fumar cigarrillos. Sabemos que daña el cuerpo, destruye los pulmones, te puede dar cáncer de pulmón. Y la gente dice, bueno, no hay pecado en esto, pero estás destruyendo el templo del Espíritu Santo. La gente no pensaría en tomar un martillo y derribar este edificio. Esta no es la iglesia real. Esto solo es un edificio. El templo de verdad es este cuerpo. Si no tomas un martillo y rompes este edificio, no puedes destruir tus pulmones con cigarrillos. No puedes destruir tu hígado con alcohol. Aunque no hay nada peor para eso. No lo destruirás con nada que dañe tu cuerpo. Así que tienes que preguntarte incluso en esto de ver películas y cosas así. Pregúntate, ¿puedo tener sentado a Jesús a mi lado y ver esto? Jesús no está en contra del entretenimiento. No creo que si estás viendo un partido de béisbol o algo así, Jesús se levante y te diga apaga eso, porque no es algo pecaminoso. Es algo limpio y saludable jugar esos juegos. Pero cuando se trata de algo que es pecaminoso, ¿te animaría a verlo incluso si no hay sexo en esa película? Incluso si hay alguien que tiene una aventura con otra persona o fomenta el divorcio o algo por el estilo. ¿Sería bueno ver esas películas? Ahora, la razón por la que digo esto es porque te dije que el pecado es como un círculo. Y tú dices, oh Señor, dame la victoria sobre la pornografía y sobre la masturbación. Y estás descuidando las otras áreas, así no lo vas a vencer. Porque Él ve que no hablas en serio sobre vencer el pecado totalmente. Así que trata el pecado con todo.